Vamos a comenzar haciendo esta cabeza base. Ya sabes que el tutorial de esta cabecita está disponible acá en mi canal y te voy a dejar el link en la descripción y por aquí en una tarjetica. Si no logras encontrar el video, te vas a la parte de listas y en la lista de K-Pop Demon Hunters vas a encontrar el tutorial. En esta ocasión estaré usando el segundo video que subí hace poco de la cabecita base, ya que le hice algunas modificaciones para que los ojitos queden más abajo y se vea más tierno. Dejando esto claro, comencemos a bordar los ojitos. Para empezar a bordar los ojitos voy a comenzar con este color turquesa. Entonces voy a ingresar de atrás hacia adelante. Y voy a salir directamente acá en este punto. Y aquí voy a subir y me voy a dirigir por la misma fila y acá en este punto que está al ras del ojito. Y me voy a devolver a este punto, al mismo punto donde ingresamos ahorita. Y aquí vamos a hacer otra pasada, entonces voy a ingresar nuevamente en este punto, pero ya voy a salir directamente acá. Y aquí voy a hacer lo mismo que en este lado. Y aquí ya nos podemos dirigir a la parte de atrás. Ahora vamos a continuar con el color blanco. Entonces voy a ingresar, si quieren en el mismo punto, otro punto aparte, no pasa nada. Y vamos a salir un punto al lado de donde ingresamos con nuestro color verde. Y aquí voy a subir directamente un punto al lado, también vamos a hacer lo mismo. Y vamos a ingresar directamente en esta parte. Y me voy a dirigir hacia atrás. Ahora voy a bordar con negro, entonces en esta ocasión no voy a salir acá un punto al lado ni acá, sino voy a salir aquí mismo por esta fila, pero un punto arriba, es decir, no acá, sino en este puntico. Entonces ingreso. Y aquí sí me voy a dirigir directamente a este punto y voy a salir un punto aquí adelante. Entonces nos vamos a guiar por esta hilera, vamos a contar 2 puntos hacia abajo, 1, 2 y voy a ingresar acá, es decir, 2 puntos bajos también hacia el lado izquierdo. Si logran ver, esta es la fila que estábamos bordando con blanco y van a ser 2 puntos al lado izquierdo. Espero que esta parte esté quedando bien clara. Y me voy a dirigir directamente al otro ojito. Aquí ahorita vamos a pegar, así que no se afanen. Aquí voy a ir directamente a esta misma hilera.
Aquí vuelvo a hacer lo mismo, voy a contar 1, 2 y 2 hacia abajo, acá en este punto. Si logran fijarse, va a ser por la misma fila. Y aquí voy a salir directamente al punto de acá. Y aquí al subir voy a pasar directamente hacia atrás. Ahora lo siguiente que voy a hacer es pegar. Entonces, con un poquito de este pegamento, en esta parte del ojito no lo veo tan necesario, pero acá sí. Entonces voy a pegar en esta parte. Y acá arribita del ojito. Y aquí me voy a ayudar con un alfiler. Y de igual manera voy a hacer lo mismo en este lado. Ahora vamos a bordar las cejas. Aquí yo voy a tomar el mismo color verde, pero doble porque pues este hilo es delgadito. Y voy a ingresar de acá atrás hacia adelante. Y voy a salir acá en este puntico. En este. Aquí vamos a dejar un espacio, es decir, 1, 2, 3 hileras de separación. Aquí nos vamos a guiar por esta hilera, vamos a bajar a la siguiente fila y nos vamos a guiar que quede acá, que quede acá, no por esta misma donde salió nuestra hebra negra, sino un punto antes, o sea, acá. Si logran verlo, por ese punto. Y ahí sí nos vamos a dirigir directamente al otro lado. Y aquí voy a hacer lo mismo, es decir que me voy a guiar por esta misma hilera, bajo un punto y voy a ingresar un punto después de donde hicimos acá este borde negro, es decir, acá. Y ya podemos salir a la parte de atrás. Aquí si ven que es necesario, acomodan las cejitas. Y lo siguiente que voy a hacer es juntar las hebritas e ir cortando. Entonces ya saben este paso. Hacemos acá un nudito y escondemos las hebritas. Y así con todas. De esta manera nos quedarían los ojitos bordados. Lo siguiente que vamos a hacer es la boina. Para hacer la boina voy a estar usando esta lana color amarillo y voy a hacer un anillo mágico con 8 puntos bajos. Y en la segunda ronda lo que voy a hacer es 8 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto. Y en total nos deben de quedar 16 puntos bajos. Para la tercera ronda vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Y esto lo vamos a repetir 8 veces. Y en total nos deben de quedar 24 puntos bajos.
Para la ronda 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento por 8 veces y en total nos deben de quedar 32 puntos bajos. En la ronda 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento por 8 veces y en total nos deben de quedar 40 puntos bajos. Para la ronda 6 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento por 8 veces y en total nos van a quedar 48 puntos bajos. Para la ronda 7 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento por 8 veces y en total nos deben de quedar 56 puntos bajos. Para la ronda 8 vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento por 8 veces y en total nos deben de quedar 64 puntos bajos. En la ronda 9 vamos a tejer 7 puntos bajos y un aumento por 8 veces y en total nos deben de quedar 72 puntos bajos. Bueno, aquí ya casi vamos a finalizar. Vamos a hacer la ronda 10 que va a constar de 8 puntos bajos y un aumento por 8 veces y en total nos deben de quedar 80 puntos bajos. Aquí ya llegamos al final de la ronda 10. Recuerden que en total nos deben de quedar 80 puntos bajos y nos debe estar quedando esta forma. Si ven, acá hay como unas punticas, así nos debe estar quedando. No nos debe quedar redondo, la idea es esta, que nos quede este modelito. Y lo siguiente que vamos a tejer es de la ronda 11 a la 14, 4 rondas de 80 puntos bajos. Aquí ya terminé la ronda 14. Ahora vamos a tejer la ronda 15. En esta ronda 15 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución por toda esta ronda. Es decir, que vamos a repetir esto 20 veces y en total nos deben de quedar 60 puntos bajos.
Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 16 a la 17, dos rondas de 60 puntos bajos. Aquí ya terminé la ronda 17 y lo siguiente que voy a hacer es la parte de la visera que va a ir acá. Entonces, voy a unir en este siguiente punto con punto deslizado y voy a continuar tejiendo 22 puntos bajos tomando la hebra delantera de esta manera. Aquí voy a poner el marcador y aquí vamos a tener en cuenta en tejer en punto V. Entonces ingreso, tomo la hebra por arriba, saco y vuelvo a tomar por arriba. Y así vamos a tejer los 22 puntos bajos. Ya cuando tengamos los 22 puntos bajos, voy a girar, hago cadena y aquí voy a hacer una disminución. Entonces ingreso, saco hebra, ingreso en el segundo punto, saco hebra y paso por los 3 bucles. Y así haré esta primera disminución y voy a continuar tejiendo 18 puntos bajos. Aquí ya llegamos al final de los 18 puntos bajos. Aquí voy a quitar el marcador y voy a hacer nuevamente otra disminución. Entonces ingreso, saco hebra, ingreso en el siguiente punto, saco hebra y voy a pasar con esta hebra por los 3 bucles. Y así nos quedaría la otra disminución. Aquí voy a girar, hago nuevamente una cadena y voy a comenzar con una disminución de punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo 16 puntos bajos. Y aquí para finalizar vamos a hacer nuevamente otra disminución. Giro, hago una cadena, hago una disminución y voy a continuar tejiendo 14 puntos bajos. Aquí nuevamente llegamos al final y vamos a hacer una disminución. Giro, hago cadena, hago nuevamente una disminución y voy a continuar tejiendo 12 puntos bajos. Llegamos al final y vamos a hacer nuevamente otra disminución de esta manera. Bueno, aquí ya terminamos de hacer esta partecita, nos debe estar quedando así. Y lo siguiente que voy a hacer es hacer un bordecito, entonces voy a ingresar acá en este punto y voy a hacer punto deslizado. Y así me voy a ir por toda la orilla haciendo puntos deslizados. En cada espacio que encuentren van a hacer el punto
deslizar. Aquí ya hice el borde en punto deslizado, recuerden que aquí fue donde iniciamos. Y lo que voy a hacer acá es cortar esta hebra y voy a hacer un cierre invisible. Aquí voy a ingresar en este punto y me voy a dirigir nuevamente acá donde salió la hebrita, paso hacia atrás y voy a jalar. Y lo siguiente que voy a hacer es esconder esta hebra por acá atrás. Y así nos debería quedar la boina. Miren ese efecto tan bonito que le dimos. Y solo con hacer los aumentos en el mismo lado. Vamos a continuar con el cabello y vamos a usar este color verde turquesa, que es el que ya usamos para el cuerpito. Entonces voy a hacer un anillo mágico y en él voy a hacer 6 puntos bajos. Aquí cierro el anillo mágico y para mi segunda ronda voy a tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto y en total nos deben de quedar 12 puntos bajos. En la ronda 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento por 6 veces y en total nos deben de quedar 18 puntos bajos. En la ronda 4 vamos a continuar tejiendo tomando solo la hebra de atrás. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento y voy a continuar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces y vamos a finalizar con un punto bajo. En total nos deben de quedar 24 puntos bajos. En la ronda 5 vamos a tejer tomando el punto completo, vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces y en total nos deben de quedar 30 puntos bajos. Ahora vamos a tejer para la ronda 6 2 puntos bajos y un aumento. Y voy a continuar tejiendo 4 puntos bajos y un aumento por 5 veces, terminando con 2 puntos bajos. En total nos deben de quedar 36 puntos bajos.
Aquí ya finalizamos y vamos a comenzar a hacer los mechones. Entonces vamos a hacer 18 cadenas. Y me voy a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 14 puntos altos. Ahora vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado. Entonces 1 y 2 y unimos con punto deslizado. Y vamos a continuar tejiendo 5 mechones más de la misma manera, es decir que nos deben de quedar un total de 6 mechones. Aquí ya tengo mis 6 mechones. Lo siguiente que voy a hacer es tejer el mechón 7. Vamos a hacer 15 cadenas. Y me voy a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, punto bajo, un medio punto alto y 11 puntos altos. Y aquí voy a unir en el segundo punto con punto deslizado y voy a tejer el mechón 8 y 9 de la siguiente manera. Vamos a hacer 9 cadenas y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, punto bajo, un medio punto alto y voy a continuar tejiendo 5 puntos altos. Y nuevamente voy a unir en el segundo punto con punto deslizado. Y vamos a hacer otro mechón de la misma manera. Para el mechón 10 vamos a tejer 10 cadenas y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, punto bajo, medio punto alto y 6 puntos altos. Y vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado. Ahora vamos a tejer el mechón 11 y 12 de la misma manera que acá. Entonces vamos a hacer 9 cadenas y desde la segunda cadena vamos a hacer punto deslizado, punto bajo, medio punto alto y continuamos con 5 puntos altos. Aquí unimos en el segundo punto con punto deslizado y vamos a hacer otro mechón igual que este. Ahora vamos a tejer el mechón 13, entonces voy a hacer 15 cadenas y me voy a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, punto bajo, un medio punto alto
y finalizo con 11 puntos altos. Y voy a unir en el segundo punto con punto deslizado. Ahora voy a continuar tejiendo del mechón 14 al 18 de la siguiente manera. Voy a hacer 18 cadenas. Y desde la segunda cadena voy a hacer punto deslizado, punto bajo, medio punto alto, 14 puntos altos, aquí ya llegué al final y voy a unir acá en el segundo punto con punto deslizado. Y vamos a continuar tejiendo 4 mechones iguales. En total nos deben de quedar 5 mechones. Listo, aquí ya hice mi último mechón y lo siguiente que voy a hacer es una cadena y voy a cortar esta hebra. Y esta hebrita después la voy a esconder acá dentro del tejido. Ahora nos vamos a ubicar en los puntos delanteros que nos quedó en esta ronda. Voy a tomar acá este punto y voy a sacar mi hebrita. Y voy a tejer 19 cadenas. Ahora me voy a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, punto bajo, un medio punto alto y vamos a hacer 14 puntos altos. Ya que tengamos los 14 puntos altos, en el último punto vamos a hacer un medio punto alto. Y voy a unir en el siguiente punto delantero con punto deslizado, de esta manera. Y voy a tejer 4 mechones más de esta misma manera, es decir, que debemos quedar con 5 mechones. Listo, aquí ya tengo mis 5 mechones. Ahora voy a tejer el mechón 6. Vamos a hacer 13 cadenas. Y desde la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y continuamos con 8 puntos altos. Y vamos a finalizar acá en este punto con un medio punto alto. Ahora voy a unir en el siguiente punto con punto deslizado y voy a tejer del mechón 7 al 12 de la siguiente manera. Vamos a hacer 11 cadenas y desde la segunda cadena vamos a hacer punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, 6 puntos altos, y aquí en este último punto vamos a hacer un medio punto alto. Voy a unir acá en el siguiente punto con punto deslizado y voy a continuar tejiendo 5 mechones de esta misma manera
En total nos deben de quedar 6 mechones. Aquí ya terminé mis 6 mechones. Ahora para el mechón 13 vamos a hacer 13 cadenas. Y me voy a devolver desde la segunda cadena con punto deslizado, punto bajo, medio punto alto, 8 puntos altos, y en esta última cadena voy a hacer un medio punto alto y voy a unir en la base con punto deslizado en el primer puntico. Y ahora vamos a tejer del mechón 14 al 17 de la siguiente manera. Vamos a hacer 19 cadenas. Y desde la segunda cadena vamos a hacer punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, 14 puntos altos, y en esta última cadena vamos a hacer un medio punto alto y voy a unir en el siguiente punto con punto deslizado. Voy a tejer 3 mechones de la misma manera. En total nos deben de quedar 4 mechones. Aquí ya llegué al final y lo que voy a hacer es una cadena. Voy a cortar esta hebra y voy a esconder esta hebra. Y lo mismo acá. Voy a esconder estas hebritas por acá adentro. Aquí, si quieren, pueden bloquear los mechones. Yo los voy a planchar solamente un poquito. Realmente no es tan necesario porque va a ir directamente pegado a la cabeza de esta manera. Entonces no es tan necesario, pero si ustedes desean pueden plancharlos un poquitico con una plancha del cabello. Ya que tengamos el cabello listo, hayamos escondido las hebritas acá adentro, lo que voy a hacer es ubicar en la cabecita. Voy a colocar mi alfiler en la mitad y en la mitad de la cabecita. Y aquí voy a empezar a ubicar estos mechones. Entonces este mechón larguito, que es el de la mitad, va a ir acá en el centro. Ya que tengamos este ubicado, comenzamos a ubicar el resto de mechoncitos. Ya que tengamos ubicada la primera capa de cabellito, vamos a empezar a pegar. Recuerden que ustedes pueden usar silicona caliente o silicona fría.
Bueno, de esta manera ya nos quedarían nuestros mechoncitos fijos. Ahora vamos a acomodar los de arriba. Recuerden que aquí son 6 mechones. Estos dos del centro los voy a ubicar acá. Aquí ya tendríamos nuestro cabellito listo. Si se pueden dar cuenta, estas punticas las dejé despegaditas. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un poquito de rubor. Yo en esta ocasión voy a usar sombra. Exactamente voy a estar usando este color y le voy a aplicar muy poquitico. Aquí le quité un poquito de exceso de maquillaje, lo voy a dejar de esta manera y lo siguiente que voy a hacer es ubicar la boina. Y aquí atrás me voy a fijar que quede derechita, o sea que quede el mismo espacio en los dos lados, más o menos así. Y voy a fijarlo. Si quieren, aquí le pueden pegar este bordecito. Yo lo que voy a hacer es unas puntaditas con este mismo color. Entonces voy a ubicar bien como que mi boina. Ponen unos alfileres para que no se corra. Lo que voy a hacer es ingresar por un punto de acá abajo. Aquí si se fijan, yo salí por esta hilera y necesito salir una hilera abajo. Voy a bordar es por este ladito. Entonces acá me devuelvo acá. Y me voy a dirigir aquí en este siguiente punto. Recuerden que estas puntaditas que vamos a hacer va a ser casi, mejor dicho, encima de este borde. Pasamos acá y voy a tener en cuenta que voy a tomar un pedacito acá del cabellito y me voy a dirigir no muy lejos, sino lo voy a dejar acá exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de diferencia y voy a sacar ahí. Aquí hago lo mismo, me paso al otro punto, voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y ahí salgo.
Aquí hacemos nuevamente otra puntadita. Y así voy a continuar fijando la boina. Lo voy a fijar hasta aquí. Y aquí voy a hacer un nudito y voy a esconder las hebritas. De esta manera ya tendríamos lista la cabecita. Ahora voy a unir al cuerpo. Así quedaría Baby Saya. Espero que les haya gustado hacer este personaje. A mí en lo personal me encantó, quedó muy tierno. Y déjame en los comentarios saber qué te pareció a ti. Nos vemos en un próximo video. Bye.